Bien. Em, entonces, en este caso tenemos la distancia, que son 800 kilómetros recorridos, ¿verdad? 800 kilómetros. Y el tiempo, podemos representarlo como una T, dice que son 2 horas. Ahora bien, aquí, como ya les había dicho, nos dan una fórmula, ¿verdad? Pero esta fórmula más que todo se utiliza cuando nosotros vamos a calcular la velocidad media. Se puede utilizar, sí, ¿verdad? Pero una forma más sencilla para calcular la velocidad es que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Y esta fórmula también nosotros la podemos despejar. Si ocupamos tiempo, si ocupamos distancia, podemos hacer despejes, ¿verdad? Por ejemplo, si ocupamos tiempo, entonces despejamos para tiempo. Entonces tiempo, digamos que lo pasamos a este lado y la velocidad lo pasamos al otro lado. Entonces quedaría distancia sobre, sobre velocidad. Si nosotros queremos calcular el tiempo o si queremos calcular la distancia, es velocidad por tiempo. Entonces esas tres formulitas las pueden anotar, ¿verdad? Son las mismas que están acá arriba. Es la mismita, ¿verdad? Lo único que esta fórmula está más desarrollada. Como ustedes pueden ver, si nosotros quitamos este de acá, nos queda lo mismo. Vean, X igual a velocidad por tiempo. Es lo mismito, lo único que este X sub 0 es el que está alterando, ¿verdad? Bien, entonces, acá tenemos que calcular la velocidad en kilómetros hora y en metros sobre segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Si yo lo quiero calcular en kilómetros hora, divido 800 entre 2. 800 kilómetros entre 2. ¿Y a cuánto sería esto? Esto sería 400. 400 kilómetros sobre segundos. ¿Se entendió lo que hice ahí? ¿Me pueden confirmar que entendieron? Ya le entendí más o menos, profe. Ahora bien, me está pidiendo la velocidad en metros sobre segundos, ¿verdad? También en metros sobre segundos. Entonces aquí tengo que hacer una operación previa antes de calcular la velocidad. Tengo que convertir estos 800 kilómetros a metros, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo acá arribita. Vamos a hacer más grande esto, espérenme. Así. Tenemos 800 kilómetros. Esto lo miramos el semestre pasado. Tenemos que convertir estos 800 kilómetros a metros. ¿Cuál es el factor de conversión de kilómetros a metros? Que en un kilómetro hay 1000 metros. Se cancelan kilómetros con kilómetros y se multiplica 800 por 1000. ¿Cuánto sería 800 por 1000? Pásame una calculadora, por favor. 800 por 1000. Me da 800.000. 800.000 me da.
metros. Lo mismo también con los segundos. Convierto horas a segundos. Tengo 2 horas y lo quiero convertir a segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a buscar el factor de conversión para convertir horas en segundos. A ver, una pregunta. ¿Cuántos segundos hay en una hora? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuántos segundos hay en una hora? Ven que a ustedes se les olvida lo que aprendieron el semestre pasado. Eso lo miramos nosotros el semestre pasado. Incluso creo que una de las tareas que se dejó es que ustedes hicieran una tabla de conversión. En su tabla periódica, a veces las tablas periódicas tienen tablas de conversiones también, ¿verdad? En los cuadernos también hay tablas de conversiones. Entonces, en una hora, 3.600 segundos, profe. correcto, en una hora hay 3.600 segundos. ¿De qué bien saben? Lo que pasa es que ustedes no se quieren activar, ¿va? Pero bien saben. En una hora hay 3.600 segundos. Entonces cancelo horas con horas y me quedan unidades de segundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar este 2 por 3.600. Sería 7.200. 7.200 segundos. Eso sería 2 horas, ¿verdad? En 2 horas y 7.200 segundos. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer aquí para saber cuál era la velocidad en metros sobre segundo? Voy a dividir 800.000 entre 7.200. 800.000 metros entre 7.200 segundos. Y esto me daría 800.000 entre 7.200, 111. 111.11 metros sobre segundos. Entonces ya tenemos las dos velocidades. Tenemos la velocidad en kilómetros hora. Aquí, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es hora. Que sería 400 kilómetros hora. Y también tenemos la velocidad en segundos que sería 111.11 metros sobre segundos. ¿Hay alguna duda con respecto a este ejercicio? Bueno, asumo que no, ¿verdad? Este tercer ejercicio es lo mismo, ¿verdad? Lo único que ya tenemos velocidad, que sería 930, perdón, no la puedo borrar con este. Permítanme. $930. Tenemos el tiempo, que es 1.55 horas. ¿Y qué es lo que nos hace falta? La distancia. Dice calcular la distancia. Entonces la distancia no la sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que calcular aquí? Distancia. Y distancia, arriba lo dijimos. Distancia es velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. ¿Cuál es el problema aquí?
que el tiempo está en horas y la velocidad está en metros sobre segundos. Entonces, previo a hacer el desarrollo para encontrar el tiempo, tenemos que encontrar cuál es el valor del tiempo en segundos. Entonces vamos a convertir 1.55 horas, lo vamos a convertir a segundos. Entonces aplicamos el factor de conversión. Ya habíamos dicho que hay 3.600 segundos en una hora. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar 1.55 por 3.600. Y me va a dar 5.580. 5.580 segundos. Entonces, y ahora que tengo el tiempo en segundos, ahora sí puedo desarrollar este ejercicio. Velocidad sería igual, perdón, la distancia sería igual a 930 metros sobre segundos. Metros sobre segundos por 5.580 segundos. ¿Qué pasa aquí? Se cancelan segundos con segundos. Y solamente me quedan unidades de metros. Entonces multiplico 930 por 5.580. Y me va a dar un número bastante grande. Lo voy a poner aquí. X sería igual a 5.189.400 metros. Eso sería distancia. Estos ejercicios son sencillos, ¿verdad? Miren, eran 5 ejercicios. En el primer video yo les hice un ejercicio. Les hice el ejercicio 2 y les hice el ejercicio 3. ¿Cuáles tienen que hacer ustedes? Tienen que hacer el 4 y el 5, ¿verdad? Por favor, traten de hacerlos. Aunque les salgan malos, hagan el intento para hacerlos, ¿verdad? Porque algo se aprende, de los errores se aprende también. Bien, entonces les voy a dejar aquí un ratito para que copien. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Creo que tengo tiempo todavía, no se me ha acabado, no me ha marcado todavía. Voy a dejar un ratito la pantalla para que copien el ejercicio y después pasamos al siguiente tema. O también lo que puedo hacer es mandarle fotos al grupo. Pero jóvenes, miren, estos ejercicios ustedes no solo copienlos, también analicen. Es muy importante analizar. Yo no es que les esté haciendo las tareas, yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Bien, vamos a ir al siguiente tema. En el siguiente tema hay una variable más, que es la aceleración, ¿verdad? Por eso se llama MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, la nueva variable es la aceleración, ¿verdad? Entonces, al haber una nueva variable, nueva variante, las fórmulas cambian, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para calcular velocidad, vamos a tener estas dos fórmulas.
Para calcular la distancia, vamos a tener estas dos fórmulas y para calcular la aceleración, vamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad? En base a la necesidad que nosotros tengamos, vamos a hacer despeje de cada una de estas fórmulas, ¿verdad? Entonces, si un ejercicio me conviene utilizar esta fórmula, entonces esta fórmula es la que vamos a utilizar. Si un ejercicio me conviene utilizar esta fórmula, entonces esta fórmula es la que vamos a utilizar. Bien, entonces aquí pues ya les pongo un ejemplo. Estos ejemplos también es muy importante que ustedes los analicen, ¿verdad? Que los lean. La maestra Suani, ella se tomó bastante tiempo en redactar estos ejemplos. Yo veo que están bien explicados, parte por parte, ¿verdad? Entonces tómenlos de ejemplo también. Vamos a hacer el ejercicio 2. Estos ejercicios son un poquito más largos, entonces solamente vamos a hacer uno, ¿verdad? Entonces, dice, un móvil parte del reposo con una aceleración constante y cuando lleva recorrido 250 metros, la velocidad es de 80 metros sobre segundos. Debe calcular la aceleración. Entonces, ¿qué datos tengo? ¿Tengo tiempo? No, no tengo tiempo. ¿Tengo distancia? Sí. Me dice que recorrí 250 metros. Y en el ejemplo dice que es un móvil que parte del reposo, ¿verdad? Y dice que, o sea, digamos, aquí está parado, ¿verdad? Este es 0 metros y termina de recorrer 250 metros. También tengo una velocidad. Esta velocidad es de 80 metros sobre segundos. Permítanme, déjenme ver a ver si puedo hacer más fino. Vamos a ver si ahora me sale más fino. Ah, sí, ahora está mejor. Bien, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Como nos está pidiendo aceleración, entonces vamos a usar la fórmula de aceleración. Entonces, la aceleración es igual a velocidad inicial, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y acá hay un problema. ¿Alguien me puede decir cuál es el problema? Permítame, primero voy a plantear aquí la fórmula. Aceleración igual a velocidad menos velocidad inicial entre tiempo. ¿Cuál es el problema en ese ejercicio? ¿Qué es lo que qué es lo que nos hace falta? El tiempo. Ajá, el tiempo. El ejercicio no nos está dando el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el tiempo. Ajá, ¿y cómo se calcula el tiempo? El tiempo se calcula dividiendo. Ay, qué mala memoria tengo. Dividiendo la distancia entre la velocidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces vengo yo y quiero calcular el tiempo. El tiempo va a ser igual a 80 kilómetros, 80 metros sobre segundos entre 250 metros. Entonces divido 80 entre 250 y me da 0.32. 0.32 segundos. Ya tengo el tiempo, ¿verdad? Ahora bien, voy a calcular la aceleración. Aceleración es igual a velocidad final. Es 80 metros sobre segundos. Menos velocidad inicial. Entre 0.32. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de la velocidad inicial? ¿Cuál sería el valor de la velocidad inicial?
Está en el ejercicio, está planteado en el ejercicio, solo que ustedes tienen que saber verlo. Tienen que leer, tienen que interpretar ese ejercicio. Voy a dar puntos extra en el examen. Ujú. 250 metros. No, no, no. Esta es Oh, la velocidad, esta es la distancia y esta es la velocidad final. La velocidad inicial dice aquí, un móvil parte del reposo. Cuando nos dice que el móvil está partiendo del reposo, entonces esta es la velocidad inicial. Y si parte del reposo es 0 metros sobre segundos. ¿Por qué? Porque parte del reposo. No tiene movimiento, por lo tanto su velocidad es 0, ¿verdad? Entonces, este dato es igual a 0. ¿Y el 0 qué es? El 0 es nada, el 0 no afecta en nada la operación. Entonces nosotros no lo vamos a tomar en cuenta. La velocidad inicial ahí no se va a tomar en cuenta. Ahora, si el objeto estuviera en movimiento, entonces ahí sí se toma en cuenta esa velocidad, que es lo que va a pasar en el tercer ejercicio que estoy leyendo ahorita, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ese tercer ejercicio para que puedan entender ustedes bien ese concepto de velocidad inicial, ¿verdad? Entonces aquí la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. Siempre que les diga que, la velocidad, que el móvil parte del reposo, la velocidad inicial es 0, ¿verdad? Entonces ahí ya saben. 80 entre 0.32 sería 250. Entonces esa sería la aceleración. 250 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso sería todo. Ahí está resuelto. Aquí la aceleración es igual a 250 metros sobre segundos al cuadrado. Voy a tomarle una foto y voy a mandárselas al grupo. Y vamos a pasar al tercer ejercicio. Bueno, el tercer ejercicio nos dice, un móvil viaja en línea recta con una velocidad de 1200 centímetros sobre segundos durante 9 segundos y luego con una velocidad media de 480 centímetros sobre segundos durante 7 segundos. Y después, bueno, siendo ambas velocidades del mismo sentido, ¿cuál es el desplazamiento total en un viaje de 16 segundos? ¿Verdad? ¿Y cuál sería la velocidad media del viaje completo? Entonces, para esto, primero vamos a comenzar con el esquema, ¿va? Entonces, vamos a graficar. Vamos a hacer una gráfica aquí en el eje X. Y digamos que primero el móvil viaja, vamos a hacerlo más adelante, espérenme. Aquí, este primer punto es 0 segundos, ¿verdad? Después viaja 9 segundos. Y después termina de viajar 7 segundos más.
Por eso aquí dice que el viaje total es de 16 segundos. Eso es la duración total del viaje, 16 segundos. Porque primero viaja 9 segundos, ¿verdad? Y aquí va con una velocidad de 1200 centímetros por segundos. Y aquí reduce su velocidad a 480 centímetros sobre segundos. Entonces tenemos dos velocidades, ¿va? La primera velocidad es de 1200 y la segunda velocidad es de 480. Y nos pregunta el inciso A, ¿cuál es el desplazamiento total en un viaje de 16 segundos? Entonces, primero tenemos que hacer el cálculo de cuánto viajó. Este ejercicio es un poco largo. Entonces, vamos a ¿cómo se llama? Vamos a dejarlo solamente planteado. Ustedes lo van a terminar, ¿verdad? Pero es parecido al anterior. Solo que aquí la velocidad inicial, creo que, bueno, sí la vamos a tomar en cuenta, ¿va? Velocidad inicial es 0. Aquí hay 3 velocidades. Velocidad 1 sería 1200 centímetros sobre segundos. Y la velocidad 2 sería de 480 centímetros por segundo. Estas serían las 3 velocidades que hay, ¿verdad? Entonces vamos a hacer juego entre estas 3 velocidades. O sea que hay que hacer un cálculo un poquito largo aquí, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros queremos calcular el desplazamiento, entonces también hay varios desplazamientos. Tenemos x0, ¿verdad? Que x0 sería 0 metros porque no se ha desplazado nada. Tenemos x1, perdón. Tenemos x1 que no sabemos cuál es el valor de x1. Tenemos x1 que no sabemos cuál es el valor de x1. Y tenemos x2 que también no sabemos cuál es el valor. Ahora, xt, que sería x total, es la suma de x0 más x1 más x2. Entonces habría que calcular todas las distancias. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular x1, x1 sería igual a 1200 centímetros sobre segundos por 9 segundos. X2 sería igual a 480 centímetros por segundo sobre segundos por 7 segundos. Entonces aquí hacemos este cálculo. X0 es igual a 0, entonces no lo vamos a calcular. 1200 por 9 serían 10.800. 10.800 centímetros. Tenemos X2, que es 480 por 7. Sería 3.360. Entonces, ¿qué haríamos aquí para calcular la X total? Vamos a sumar estos dos. Este más este. 10.800 más 3.360.
Entonces me daría un total de 14,160 centímetros. Bien, ya estamos terminando aquí. Se me va a cortar el video. Mañana voy a volver a dar una tutoría, ¿verdad? Para los otros temas, para que ya puedan tener ustedes la comprensión de todos los temas.